Sí, en las filminas ustedes van a encontrar que tenemos 3 ejercicios con reacción química, que los vamos a ver ahora, y después yo agregué un ejercicio extra, que es el ejercicio número 25, que me lo preguntaron por mail. Es un ejercicio nuevamente que suele ser recurrente como consulta, entonces preferí directamente adicionarlo acá a esta última parte de la clase. Así que vamos a ver ese ejercicio también. Comenzamos con el ejercicio número 9. Leemos un poquito el enunciado. Es directamente una pregunta. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico? ¿Sí? Si 23,67 mililitros de la misma neutralizan a 26,73 mililitros de hidróxido de sodio, 0,0936 molar. ¿Por qué quería que viéramos este ejercicio? Porque este ejercicio introduce, no es que introduzca porque me parece que ya lo hemos nombrado previamente, pero como para recordarlo, el concepto de una reacción de neutralización. Recordemos que una neutralización implica que estamos haciendo reaccionar un ácido. Este ácido puede ser, puede ser un hidrácido, puede ser un oxoácido, con una base, es decir, un hidróxido, para dar generalmente una sal neutra, que puede ser una oxosal o una sal binaria, dependerá del ácido que utilicemos, más agua. Entonces es importante que ustedes tengan presente que neutralizar o reacción de neutralización tiene este significado, como para que si se llegan a encontrar con el concepto en un ejercicio, ustedes leen la palabra neutralización y saben automáticamente qué tipo de reacción tienen que plantear, porque fíjense que acá el ejercicio no les da ninguna pista sobre la reacción, solamente le dice que es una neutralización entre ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. Entonces la reacción completa la deben plantear ustedes. Acá tenemos ácido sulfúrico más hidróxido de sodio, la sal que se va a formar neutra es una oxosal, en este caso sulfato de sodio, más agua, siempre se genera agua. Fíjense que, importante que balanceemos, aparece un 2 estequiométrico aquí frente al agua y un 2 estequiométrico frente a la base. Una vez que tenemos la reacción planteada y balanceada, volcamos los datos. En este caso, volvamos a leer el ejercicio, nos dice que el ácido sulfúrico que se está utilizando, cuya concentración, en este caso en molar, nosotros queremos averiguar, el volumen que utilizamos o la cantidad son 23,67 mililitros. Y el hidróxido de sodio que empleamos para neutralizar ese ácido tiene una concentración de 0,0936 molar, y utilizamos una cantidad que en este caso, si ustedes leen el ejercicio, es la cantidad exacta que se necesita para neutralizar esta cantidad de ácido, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso nosotros tenemos volúmenes o cantidades de ambos reactivos, pero el ejercicio deja bastante claro, una vez que nosotros lo leemos varias veces, que estas cantidades neutralizan o reaccionan de forma exacta una con la otra, o sea que son cantidades estequiométricas, no tenemos ninguno de los reactivos que se encuentre en exceso, por lo tanto, reactivo limitante en exceso no debemos determinar, ¿sí? Partimos directamente con la resolución. ¿Por dónde comenzamos a resolver? Yo siempre les digo lo siguiente, ustedes analicen un poco los datos, la idea es comenzar a resolver justamente por el compuesto donde nosotros tenemos la mayor cantidad de datos disponibles. En este caso, el hidróxido de sodio. Del hidróxido de sodio nosotros tenemos un volumen y tenemos una concentración molar. Ustedes a esta altura ya saben que esos dos datos para nosotros implica básicamente conocer número de moles. Si nosotros tenemos los moles, luego utilizando los datos de la reacción podemos determinar los moles de ácido, y teniendo los moles de ácido y el volumen en el cual esos moles se encuentran, podemos fácilmente determinar concentración molar. ¿Sí? Esas son las reglas de 3 simples que ustedes ven acá abajo. Hacemos un repaso rápido por cada una de ellas. Partimos por el hidróxido de sodio. Esta concentración que tenemos acá en molar, ¿qué significa para nosotros? Que en 1000 mililitros de solución
tenemos presente 0,0936 moles del hidróxido. Ahora, nosotros no utilizamos 1000 mililitros en la neutralización, sino que empleamos 26,73 mililitros. Resolvemos la regla de 3 y nos encontramos con que en definitiva utilizamos 0,0025 moles. Vamos a lo que nos dice la reacción. Nosotros acá tenemos moles de hidróxido, queremos conocer moles de ácido. La reacción nos dice que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico en este caso. Entonces, los 0,0025 moles de hidróxido de sodio, ¿con cuántos moles de ácido reaccionarán? Y estos moles de ácido que tenemos acá, no perdamos de vista que son los moles que reaccionaron exactamente con esta cantidad de hidróxido de sodio. Y al mismo tiempo el ejercicio nos dice que este fue el volumen de ácido empleado. Entonces estos moles que nosotros hemos encontrado acá, sencillamente se encuentran presentes justamente en el volumen que tenemos como dato del ejercicio. La pregunta será, como queremos calcular concentración en molar, en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles vamos a tener? Como estos moles son moles por litro, el resultado directamente es concentración molar del ácido. ¿Sí? Vamos a ver algún otro ejemplo. Algo muy similar a esto es, por ejemplo, el ejercicio número 16. Este ejercicio no es una neutralización, es otro tipo de reacción. Tenemos un ácido, tenemos un carbonato de sodio, una sal. En este caso, si quieren analizar un poco qué es lo que está pasando, hay un desplazamiento, ¿sí? Se va a formar, en lugar de carbonato de sodio, el sulfato sustituye el carbonato y se forma lo que sería el sulfato de sodio. Y ustedes me dirían, bueno, si se forma sulfato de sodio, debería entonces generarse ácido carbónico, que es lo que me está quedando remanente de los reactivos. Y la verdad que el ácido carbónico es, nosotros lo podemos llegar a interpretar directamente como dióxido de carbono más agua. La razón de esto es que el dióxido de carbono es muy poco soluble en el medio acuoso, entonces una poquita cantidad que nosotros tengamos puede llegar a solubilizarse en el medio acuoso y formar el ácido carbónico, pero normalmente la gran mayoría queda expresada como dióxido de carbono y agua, ¿sí? Pero esto no es otra cosa que lo equivalente al ácido carbónico. ¿Qué dice el ejercicio 16? Nos pide calcular el volumen de solución 0,324 molar de ácido sulfúrico, necesaria para que reaccionen completamente con 2,792 gramos de carbonato de sodio, ¿sí? Nuevamente planteamos acá la reacción. Fíjense que tenemos ácido sulfúrico más carbonato de sodio. Acá tenemos un ejercicio donde empieza a complicar un poquito la idea del planteo de la reacción. No les da ninguna pista de cuáles serían los productos que deben obtenerse. Entonces, digamos, no es necesario que ustedes en este momento puedan plantear estos productos, pero sí seguramente para resolver el ejercicio deberían haber buscado o investigado un poco cuáles serían los productos probables de la reacción, ¿sí? Se encuentran entonces con el sulfato de sodio, dióxido de carbono y agua, que yo les comenté un poquito recién de dónde sale. La reacción en este caso queda balanceada tal cual como está, es una reacción mol a mol. Volcamos los datos, tenemos la concentración del ácido y queremos conocer el volumen, inversamente al ejercicio que teníamos recién, y tenemos la masa, en este caso, de carbonato de sodio, que es un sólido, ¿sí? Una sal. Acá de nuevo, fíjense que el ejercicio deja, incluso más en claro que el ejercicio anterior, que la reacción se produce de manera completa entre estas cantidades que son exactas, son estequiométricas. O sea que no hace falta que calculemos reactivo limitante y reactivo en exceso. Teniendo presente eso, directamente comenzamos con la resolución del ejercicio, que acá fíjense que yo quise acortar un poquito el número de reglas de 3 simples. De la forma en la que hago eso es que relacione
directamente masa de carbonato de sodio, que es lo que yo tengo como dato, con moles de ácido sulfúrico, que es lo que me conviene porque yo tengo concentración molar y quiero averiguar volumen. Entonces, ¿esta forma es la que ustedes sí o sí tienen que hacerlo? Por supuesto que no. Si ustedes quisieran, pueden pasar estos gramos a moles, relacionar mol con mol y luego despejar el volumen. No hay ningún problema. Pero relacionando masa directamente con moles es como que me acorto o nos acortamos 1 o 2 pasos, ¿sí? Eso es como ustedes prefieran. En este caso, ¿qué dice la reacción? La reacción dice que un mol de carbonato de sodio reacciona con un mol de ácido. Yo acá, como les dije recién, en lugar de tomar el mol de carbonato de calcio, directamente consideré el peso del mol, que son 106 gramos de la sal. Reaccionan con un mol de ácido. Los 2,792 gramos de la sal, ¿con cuántos moles de ácido van a reaccionar? Encontramos los moles de ácido que corresponden, se van a corresponder a través de la regla de 3 simples con esta concentración. ¿De qué manera? Esto 0,324 molar significa para nosotros que 0,324 moles de ácido están presentes en 1000 mililitros de solución. Los 0,026 moles de ácido que efectivamente han reaccionado, ¿en qué volumen de solución están presentes? Y nos quedamos con 81,3 mililitros. Acá lo que les quería mostrar es, bueno, queda un poco la foto como para ilustrar de justamente la reacción del carbonato de sodio en medio ácido. Fíjense que el carbonato de sodio es una sal de color blanco, ¿sí? Cuando nosotros la ponemos en una solución, en este caso de acuosa, por supuesto, de ácido sulfúrico, fíjense cómo desaparece el sólido blanco, porque tengan presente que el sulfato de sodio que se forma acá es una sal completamente soluble, o sea que no vamos a ver nada de sólido dando vuelta en el medio. Y sí, fíjense cómo se generan las típicas burbujas, ¿sí? Pareciera una soda, ¿está? Que es la aparición del dióxido de carbono gaseoso que se está liberando hacia la superficie. Eso es como para que ustedes tengan una idea de la confirmación de los productos de la reacción, ¿sí? Vemos un ejemplito más, que es el ejercicio número 19, que vamos a modificar acá con respecto a lo que vimos recién. El ejercicio se complica un poquito porque no vamos a trabajar con una reacción, sino que vamos a trabajar con dos reacciones que están en cadena una con la otra. ¿A qué me refiero? Que los productos que obtenemos de la primera reacción, por lo menos uno de ellos, reacciona con otro reactivo para generar otros productos nuevos. ¿Ah? Leemos la consigna. Dice, se tratan 300 gramos de una roca caliza, o sea que, cuidado con esto, es carbonato de calcio impuro, ya lo hemos trabajado antes, con ácido clorhídrico suficiente para que todo el carbonato de calcio presente en la muestra reaccione. O sea que en este caso el ácido clorhídrico estaría en exceso, lo que nos importa es que todo el carbonato de la roca ha reaccionado. Nos dice, el dióxido de carbono formado, está, o sea que nosotros de acá planteamos carbonato de calcio más ácido clorhídrico, forma dióxido de carbono. Este dióxido de carbono gaseoso reacciona con hidróxido de sodio, que fíjense que, dice de nuevo, reacciona totalmente con 2.460 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 2 molar. O sea que acá tenemos los datos volcados. La pregunta es, ¿qué porcentaje del carbonato de calcio contiene la roca? O sea que estamos buscando pureza de carbonato de calcio. En este caso, fíjense que las reacciones involucradas, el apunte se las está dando como para ayudar un poquito al proceso. Sí, lo que quiero que noten es lo siguiente, que si bien están dadas las reacciones químicas, no están balanceadas, o sea que tenemos que agregar coeficiente estequiométrico, en este caso al ácido clorhídrico y al hidróxido de sodio. Eso es como para que siempre tengan en cuenta de que por más que en el parcial la ecuación esté planteada, ustedes necesitan revisar el balance sí o sí. ¿Ah? Hemos volcado entonces acá
los datos, nuevamente, ¿por dónde vamos a comenzar? Lo mismo de antes, nos conviene comenzar por donde disponemos de un mayor número de datos. En este caso, el hidróxido de sodio que conocemos, volumen y concentración molar, que ya sabemos que de acá nosotros podemos derivar moles. No nos mareemos, tenemos dos reacciones sucesivas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si podemos encontrar los moles de hidróxido de sodio, los podemos, mediante esta reacción, relacionar con los moles de dióxido. Y luego, los moles de dióxido nos venimos para acá, para arriba, y los relacionamos por medio de esta reacción con los moles de carbonato de calcio. Allí los moles, si ustedes quieren, los pasan a masa o directamente calculan masa y determinamos la pureza de la roca. ¿Está? O sea que trabajamos de la misma forma que hemos hecho antes, nada más que utilizando dos reacciones una seguida de la otra. Acá tenemos las reglas de 3 simples, donde ustedes pueden ver la resolución. Comenzamos entonces por acá. Una concentración de 2 molar implica que tenemos en 1000 mililitros de solución 2 moles de hidróxido de sodio. Si nosotros utilizamos 2460 mililitros de solución, entonces resolvemos la regla de 3 y nos quedamos con 4,92 moles del hidróxido. Vamos a lo que nos dice la primera reacción. La primera reacción nos dice que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono. Entonces, los 4,92 moles de hidróxido reaccionarán con la mitad, que son 2,46 moles de dióxido de carbono. Nos vamos ahora o nos movemos a la primera de las reacciones, que nos dice que 1 mol de dióxido de carbono lo podemos obtener a partir de 1 mol de carbonato de calcio. En este caso, fíjense que yo ya sabía que lo que estaba buscando era la masa, entonces para ahorrarme una regla de 3 simples, lo que hice fue relacionar directamente 1 mol del dióxido de carbono con lo que vendría a ser el peso de 1 mol de carbonato de calcio, que son 100 gramos. ¿Sí? Los 2,46 moles de dióxido de carbono que habíamos obtenido de acá, que fueron por supuesto los que se generaron en la primera reacción, ¿a partir de qué masa de de carbonato de calcio nosotros lo obtuvimos? Resolvemos la regla de 3 y nos quedamos con 246 gramos. De acá en más, lo único que hacemos es sacar pureza. Recuerden que el ejercicio nos está dando en este caso la masa de la roca, la piedra caliza, es decir, el carbonato de calcio impuro. ¿Sí? Carbonato de calcio más impurezas. O sea que estos 300 gramos representan el 100%. Los 246 gramos de carbonato de calcio que nosotros obtuvimos como resultado, que se utilizaron en la reacción, son 246 gramos de carbonato de calcio puro. Por lo tanto, preguntamos qué porcentaje del total representa. Y nos quedamos con 82% de pureza. Nuevamente, si al resolver acá no obtienen exactamente este valor, es una cuestión de arrastre decimal. ¿Sí? De acá, nosotros podemos llegar a complicar el ejercicio desde el punto de vista de reacciones, toda la cantidad que nosotros querramos, ¿está? Digamos, el pico de esto dentro de los ejercicios que ustedes tienen es justamente el ejercicio 25. ¿Por qué digo que en este ejercicio complicamos desde el punto de vista de reacciones? Porque ya van a ver que la resolución no es complicada, pero en cuanto al planteo de reacciones, este es uno de los ejercicios más complicados que van a encontrar en la guía en cuanto a la parte de soluciones. En este caso leemos el ejercicio 25, nos dice que para determinar el contenido de carbonato de calcio en una roca caliza, o sea que nuevamente en la misma situación de recién, se disuelven 2,8 gramos de la roca, que otra vez es nuestro 100%, con ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Ustedes sí
quisieran haber planteado el ejercicio desde cero, tendrían que haberse dado cuenta que esta primera reacción que nosotros tenemos acá es la misma reacción que vimos en el ejercicio 19. Entonces, esta primera es la misma que tienen en el ejercicio anterior. Carbonato de calcio, que reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico, nos da dióxido de carbono más cloruro de calcio más agua. Y de ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que nos dice el ejercicio que se van obteniendo como productos de las distintas reacciones o con qué va reaccionando cada uno de los compuestos. Nos dice que por reacción con oxalato amónico, el oxalato amónico es, el oxalato en realidad es un anión, que es el que tienen acá, es carbono 2, oxígeno 4 con 2 cargas negativas. Por eso para formar el oxalato amónico, recuerden que el catión amonio tiene una sola carga positiva, o sea que para que este compuesto sea una sal neutra, para equiparar las 2 cargas del anión oxalato necesitamos 2 cationes amonio. Ese es el compuesto que ustedes tienen acá, que lo tienen planteado en la guía. El anión oxalato, como les decía, es un anión orgánico. ¿Está? Esto, más allá de la forma que tiene, termina siendo una sal. ¿Sí? Tenemos un anión y tenemos un catión. Acá el ejercicio nos dice que, o nos venía redactando que se produció una reacción con el oxalato amónico. ¿Está? Y nos dice que se obtiene un precipitado de oxalato cálcico, o sea que nosotros conocemos el producto. No nos dice exactamente con quién está reaccionando el oxalato amónico, pero nosotros sabemos que se obtiene oxalato cálcico, entonces fíjense, al oxalato amónico yo lo hice reaccionar con el cloruro de calcio, que es el único producto de la reacción anterior que contiene calcio. ¿Por qué hago eso? Para que justamente se genere el oxalato cálcico, que es lo que el ejercicio me pide. ¿Qué pasa acá? Acá ustedes tienen que mirar un poquito el tipo de reacción de la cual se trata. Nosotros acá tenemos una sal y tenemos otra sal. Fíjense qué es lo que sucede. El anión de una se combina con el catión de la otra y viceversa. Esto es una reacción de desplazamiento, como la que veíamos hace un ratito. Entonces, si se generó oxalato cálcico, entonces nosotros tendremos que formar con lo que nos queda cloruro de amonio, que es lo que tenemos por acá. ¿Sí? Acá me faltó, lo vamos a agregar, que lo estoy viendo ahora. Quedó feo, lo vamos a mover un cachito. El coeficiente estequiométrico que necesitamos para el balanceo de la segunda reacción. ¿Sí? ¿Cómo sigue el ejercicio? El ejercicio nos dice que el precipitado, el de oxalato cálcico que obtuvimos recién, se disuelve con ácido sulfúrico, o sea que lo vamos a mezclar con ácido sulfúrico, obteniéndose ácido oxálico, que es lo que tenemos acá. Nuevamente, para terminar el balance de la reacción, fíjense lo que se produjo fue un desplazamiento de nuevo, ¿está? Tenemos el oxalato, ¿sí? Que forma el ácido, y entonces lo que nos resta, que en este caso es sulfato con el calcio, formará sulfato de calcio. ¿Sí? Esto es por supuesto para que la reacción quede completamente planteada y balanceada, ¿está? Ustedes tienen que fijarse si tienen todos los productos necesarios. Por último, ¿sí? El ácido oxálico que nosotros obtuvimos acá se va a valorar con permanganato de potasio, ¿sí? Valoración se utiliza normalmente para averiguar concentración del reactivo, en este caso, que nosotros queremos averiguar, que es el ácido oxálico. Para eso, uno de los reactivos con quien estamos valorando, tenemos que conocer cuál es su concentración y tenemos que determinar exactamente el volumen que nosotros utilizamos para reaccionar por completo con el reactivo cuya concentración queremos averiguar, en este caso el ácido oxálico. Nos dice que el permanganato de potasio tiene esta concentración, nos dice que se consume este volumen, y no nos dicen más nada, o sea que nosotros tenemos que terminar el planteo de las reacciones
Como veníamos hasta ahora, eran todas reacciones de desplazamiento, o sea que seguimos más o menos con la misma lógica, ¿sí? Vamos a formar ácido permangánico, que es lo que tenemos por acá, y oxalato potásico u oxalato de potasio, ¿sí? Como ustedes prefieren. Agregamos un 2 estequiométrico por acá, y agregamos un 2 estequiométrico para acá, para terminar el balance de la reacción. La pregunta es, ¿qué porcentaje de carbonato de calcio tiene la roca? O sea que miremos un poquito que el procedimiento es el mismo que vimos en el ejercicio de recién. Nosotros vamos a comenzar por el compuesto donde conocemos la mayor cantidad de información, en este caso el permanganato de potasio. Tenemos el volumen, tenemos la concentración molar, vamos a calcular el número de moles. ¿Y después qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Con este número de moles vamos a ir siguiendo las reacciones y vamos a poder calcular ¿qué cosa? El número de moles del ácido oxálico, que nos va a llevar a calcular el número de moles del oxalato de calcio, que nos lleva a calcular el número de moles del cloruro de calcio, y con el cloruro de calcio podemos calcular el número de moles del carbonato de calcio. Los moles lo pasamos a masa y calculamos la pureza. O sea, lo mismo de recién, nada más que trabajamos con 4 ecuaciones en lugar de 2. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes noten? Bueno, vamos a resolver primero esto como para que lo vean. Vamos al permanganato de potasio. Nosotros conocemos que es 0,4 molar, o sea que en 1000 mililitros de solución tenemos 0,4 moles de la sal. En los 105,4 mililitros que nosotros gastamos de solución, ¿cuántos moles hay? Estos moles los relacionamos con la información que nos da la reacción para calcular los moles del ácido oxálico. La reacción nos dice que 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 1 mol de ácido oxálico, entonces los moles de permanganato que nosotros utilizamos, 0,042, ¿con cuántos moles de ácido oxálico van a reaccionar? Justamente la mitad, ¿sí? 0,021. Y esto es lo que quiero que ustedes vean. Nosotros tenemos acá los moles del ácido oxálico. Fíjense cómo todas las reacciones de acá en más, entre los compuestos que nosotros queremos relacionar, son todas relaciones mol a mol. ¿Está? Entonces, el número de moles de ácido oxálico que nosotros tenemos acá va a ser el mismo que el número de moles de oxalato de calcio, que a su vez va a ser el mismo que el número de moles de cloruro de calcio, que a su vez va a ser el mismo que el número de moles de carbonato de calcio, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? De ahí en más, transformo estos moles utilizando el peso molar del carbonato de calcio a masa, ¿sí? Y luego 2,8 gramos, que son los gramos de la roca, es nuestro 100%, los 2,1, que son los gramos de carbonato de calcio puro, representan un 75% de pureza. Comenzamos entonces con propiedades coligativas, que es la segunda parte de soluciones. Dejamos atrás un poquito lo que hemos estado viendo hasta ahora. Van a ver que propiedades coligativas, si bien forma parte de soluciones, es diferente, ¿sí? La forma en la que vamos a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Bueno, las filminas ya están subidas en autogestión, así que ya disponen ustedes de este material. Como siempre, empezamos haciendo un repaso de conceptos, de los conceptos más importantes que van a ser los que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios puntualmente. Repasamos un poco de qué se tratan las propiedades coligativas, ¿sí? Son propiedades físicas que son proporcionales a la concentración, particularmente al número, ¿sí?, de partículas que tenemos de soluto. Es decir, que cuando trabajamos con propiedades coligativas, no nos importa mucho si tenemos distintos solutos dentro de una solución, sino que lo que más nos importa es el número de partículas totales. Es decir, si esos solutos se van a, por ejemplo, disociar o no se van a disociar.
Porque en función del número de partículas se define la concentración de la solución y eso es lo único que nos interesa para trabajar con este tipo de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades coligativas con las que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con presión osmótica, vamos a analizar algo de efectos sobre la presión de vapor, vamos a analizar elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación. ¿Ah? Son las 4 que vemos acá. Comenzamos un poco por la parte de presión osmótica. Ustedes ya vieron las ecuaciones en el teórico, acá las tenemos como para recordar. La presión osmótica la simbolizamos con la letra griega pi, y es igual a la concentración de la solución expresada en molar, multiplicada R, que es la constante de los gases. Cuidado con las unidades, vamos a utilizar R como 0,082, que es lo que hemos estado trabajando antes, litro atmósfera sobre mol Kelvin, ¿sí? De manera tal que tenemos litros y tenemos moles involucrados que se pueden simplificar con las unidades que vienen de la concentración molar. Eso hace entonces que la temperatura del sistema la tengamos que utilizar obligatoriamente en Kelvin. ¿No? Recordemos un poquito de qué se trata la presión osmótica. Acá tenemos un grafiquito muy simple, acá al costado, donde nosotros tenemos un recipiente que está dividido por lo que vendría a ser una membrana semipermeable. ¿Por qué decimos que la membrana es semipermeable? Porque normalmente es permeable solo a las moléculas de solvente, que son normalmente más pequeñitas. Es decir, que las moléculas de solvente pueden atravesar esta membrana, mientras que las moléculas de soluto, que normalmente son más grandes, no pueden atravesar la membrana semipermeable. Esta membrana divide el recinto en dos partes. En una parte nosotros tenemos agua pura y en la otra parte tenemos una solución, en este caso de una sal que puede ser cualquiera que ustedes quieran, ¿sí? Supongamos cloruro de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Se va a producir un pasaje de lo que vendrían a ser las moléculas de solvente desde el lado donde tenemos el solvente puro hacia el lado donde tenemos la solución, ¿sí? Esto se produce de esta manera porque tenemos una diferencia de concentración que está haciendo la fuerza impulsora de este procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando parte del solvente puro atraviesa, en este caso, la membrana semipermeable desde el recinto de la izquierda hacia el recinto de la derecha? Va a subir entonces el volumen que nosotros tenemos en el recinto de la derecha y que es lo que tenemos plasmado acá en esta altura de columna de líquido, ¿sí? La presión asociada con esta altura de columna de líquido, que va a ser obviamente la altura afectada por la densidad, afectada a su vez por la gravedad, nos da como resultado un exceso de presión al cual el lado de la izquierda, perdón, el lado de la derecha está sometido por sobre el lado de la izquierda. Esta presión asociada con esta columna de líquido es lo que conocemos como la presión osmótica del proceso, ¿sí? Si nosotros queremos hacer obviamente un proceso de osmosis inversa, que es muy común desde el punto de vista industrial, se aplica por supuesto una presión, ¿sí?, de este lado para contrarrestar la presión osmótica y el proceso se genera a la inversa, ¿no? Vamos con los efectos sobre la presión de vapor. Para trabajar con la presión de vapor, sí, nosotros tenemos que repasar un poco de qué se trata la ley de Raoult. Recuerden que aquellas soluciones que siguen la ley de Raoult las consideramos soluciones ideales. La gran mayoría de las soluciones no caen dentro de esta categoría, pero son las que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Ustedes recuerden que las soluciones reales pueden tener desviaciones positivas o desviaciones negativas de la ley de Raoult, ¿sí? Y hay un porqué de cada una de esas situaciones que ustedes lo han trabajado en el teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que establece la ley de Raoult?
que toda solución está formada por lo menos por un soluto y un solvente. En el caso de el soluto, ¿sí? Si el soluto es un soluto volátil, que tiene una presión de vapor que es considerable, la presión del vapor del soluto en la solución va a ser igual a la presión del vapor del soluto puro multiplicada lo que vendría a ser la fracción molar de soluto en la solución. Es decir, los moles de soluto dividido los moles totales, que vendrían a ser los moles de soluto más solvente. Algo muy similar, equivalente, podemos plantear para el caso del solvente. La presión de vapor del solvente en la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado la fracción molar del solvente en la solución. O sea, los moles de solvente dividido los moles totales. Luego podemos aplicar ley de Dalton y tenemos que la presión de vapor del solvente, que es uno de los componentes de la solución, más la presión de vapor del soluto, el otro componente, también en la solución, nos da como resultado la presión de vapor total de la solución. Este vendría a ser el caso más complejo, ¿sí? Para el efecto sobre la presión de vapor, donde nosotros tenemos tanto un soluto como un solvente que son volátiles. Podemos llegar a tener una simplificación de esta situación, donde el soluto termina siendo un soluto no volátil. Por ejemplo, un soluto sólido. Comúnmente puede ser una sal, en el caso de si fuera un compuesto inorgánico, o puede ser ¿sí? un compuesto orgánico, como por ejemplo glucosa. La cuestión es que no tengamos, o ese soluto no tenga asociada una presión de vapor que sea considerable. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Como el soluto lo tomamos como no volátil, ¿sí? La presión de vapor del soluto en la solución se va a anular y directamente nos queda que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente en la solución, que vendría a ser la presión de vapor del solvente puro multiplicado la fracción molar del solvente en la solución. ¿Está? Pero lo importante acá es que les quede claro a ustedes que esto no es siempre la situación. Vamos a ver un ejercicio donde este caso no se cumple, sino que esto es simplemente un caso particular más simple de una situación que originalmente es un poco más compleja, ¿tá? Por eso normalmente hablamos nosotros de descenso relativo de la presión de vapor, porque fíjense ustedes, en un caso donde tenemos un soluto no volátil, nosotros a la presión de vapor del solvente puro le estamos afectando por una fracción molar, que es un número que se encuentra entre 0 y 1. Entonces, cuando multiplicamos la presión de vapor del solvente puro por un valor inferior a 1, nos vamos a encontrar con una presión de vapor de la solución que es inferior a la presión de vapor del solvente puro. Entonces hablamos de un descenso relativo de la presión de vapor. ¿Por qué se puede llegar a dar este descenso relativo de la presión de vapor? Bueno, acá tenemos una imagen donde tenemos, en este caso, las moléculas de solvente solo. Cuando agregamos un soluto no volátil, la interacción entre las moléculas de solvente y soluto normalmente es de mayor magnitud, y entonces eso hace que una menor cantidad de moléculas pasen de la fase líquida a la fase gaseosa y la presión de vapor entonces disminuya. ¿Ah? ¿Qué pasa ahora con el punto de ebullición? Si nosotros estamos generando una modificación, o mejor dicho, si cuando armamos una solución se produce una modificación sobre el punto de ebullición, sobre la presión de vapor, eso va a impactar luego en el punto de ebullición de la solución. ¿Qué va a suceder? Si la presión de vapor está disminuyendo, vamos a tardar más tiempo, va a consumir más energía el sistema, como para que la presión de vapor pueda igualar a la presión atmosférica. Entonces, ese mayor consumo energético se va a traducir justamente en un punto de ebullición mayor para la solución, en contraste con el solvente puro, ¿sí?
La elevación del punto de ebullición lo vamos a trabajar como delta TB en este caso, y fíjense acá, si hablamos de elevación del punto de ebullición, es como dijimos recién, que la solución tiene un punto de ebullición que es más alto que el del solvente puro. Entonces, para que este delta T nos quede positivo, vamos a hacer la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular este delta? Este delta va a ser igual a una KB, que es lo que llamamos constante molal, ¿sí?, de elevación del punto de ebullición. Es una constante que está dada en unidades de temperatura y molalidad, ¿sí? Es por eso que la vamos a afectar por la molalidad de la solución. A no confundir entonces, la presión osmótica es molar, mientras que la elevación del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación van a ser molal. ¿Está? La elevación del punto de ebullición la podemos ver acá en el gráfico que tenemos en la esquina inferior derecha, ¿sí? Acá tenemos el gráfico sólido, líquido, vapor, en este caso para el agua, de presión en función de la temperatura. Tenemos la separación de cada una de las fases cuando armamos la solución, ¿sí? Se modifica esta gráfica de manera que, fíjense, el punto de ebullición de la solución nos va a quedar por arriba en cuanto a temperatura del punto de ebullición de lo que vendría a ser el solvente puro. Cuando observamos esta gráfica, al mismo tiempo vemos que la línea que separa sólido y líquido se traslada, ¿sí?, hacia el otro lado, ¿está? Porque baja esta esquina superior de la Y, lo que vendría a ser este triángulo. Al bajar, entonces, la parte de sólido y líquido se desplaza un poco hacia la izquierda, ¿y con qué nos encontramos? Con que el punto de congelación de la solución es más bajo que el punto de congelación del solvente puro, que en este caso es agua, ¿sí? Entonces, eso se plasma en un descenso del punto de congelación, que lo vamos a trabajar como delta TC, o lo pueden llegar a ver como delta TF. Recuerden que este delta siempre buscamos nosotros que sea positivo. Entonces, si el punto de congelación de la solución es más pequeño o es más bajo que el punto de congelación del solvente, ahora vamos a hacer punto de congelación o temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Al revés de lo que hacemos en elevación del punto de ebullición. Esto, recuerden, es siempre para que los deltas nos queden positivos. ¿A qué va a ser igual esto? A una expresión equivalente a la del aumento del punto de ebullición, que va a ser Kc multiplicada la molalidad de la solución, donde Kc es la constante molal para el descenso criogénico. ¿Por qué trabajamos en este caso con molal? Y para presión osmótica trabajamos con molaridad, porque la presión osmótica normalmente se evalúa a temperatura constante. Si nosotros mantenemos la temperatura del sistema constante, no tenemos riesgo de que un cambio de volumen nos afecte la concentración del sistema. En cambio, en este caso, hay un aumento o una disminución inherente de la temperatura debido al análisis que estamos realizando, y esa variación de la temperatura puede llegar a modificar el volumen del sistema y por lo tanto la concentración. Es por eso que no se trabaja en molar, sino que se termina trabajando en molalidad, donde nosotros analizamos todo en función de masa de solvente. Entonces no hay ningún riesgo de que haya un cambio de concentración que pueda afectar los cálculos. ¿Sí? Para propiedades coligativas vamos a trabajar con dos tipos de soluciones. En general nos vamos a mover dentro de las primeras, que son las soluciones de no electrolitos. ¿A qué nos referimos con soluciones de no electrolitos? Soluciones de solutos que normalmente van a ver ustedes que son solutos orgánicos, donde no tenemos disociación en el solvente. Si no tenemos disociación en el solvente, entonces no hay una modificación del número de partículas de soluto a causa de un proceso disociativo, ¿sí?
Eso simplifica un poco el análisis de toda la parte de propiedades coligativas. Normalmente vamos a movernos dentro de concentraciones inferiores a 0,2 molar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que es el último de los ejercicios, si mal no me equivoco, el 39. Es un ejemplito solito que vamos a trabajar con soluciones de electrolitos. Es decir, soluciones donde el soluto se disocia en el medio. Por ejemplo, podemos llegar a tener sales inorgánicas, pueden ser ácidos, pueden ser bases. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un proceso disociativo en el medio, ¿sí? Del soluto en el solvente, la cantidad de partículas se va a duplicar, a triplicar, ¿sí? Se multiplica. ¿Por qué? Porque de repente hubo una disociación que hace que nosotros tengamos más partículas en el medio. Ya vamos a ver esa situación, ¿sí? Ahí tendremos que utilizar las mismas ecuaciones que vamos a trabajar ahora, pero añadiendo el coeficiente de Van Hoff, ¿está? Que indica un poco esta multiplicación de la cantidad de partículas de soluto en el solvente a causa del proceso disociativo, ¿sí? Vemos algunos ejemplos. De nuevo, para esta parte de propiedades coligativas, no vamos a ir en orden. Yo seleccioné algunos ejercicios que considero que son los más representativos y los puse en un orden que me parece que van aumentando la complejidad, ¿sí? Comenzamos entonces por el ejercicio número 32. Leemos rápidamente el enunciado. Nos dice, la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es 17,54 milímetros de mercurio. ¿Estamos bien? Sí. Se disuelven entonces 36 gramos de glucosa, fíjense, un soluto orgánico, según lo que estuvimos hablando hace un ratito, un soluto que es no electrolito, en 400 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Nos pregunta cuál es la presión de vapor de la disolución y nos pide calcular también el punto de solidificación y el punto de ebullición de la solución. Y nos da como datos la constante ebulloscópica y la crioscópica asociada con el solvente, en este caso, que vendría a ser el agua. Ustedes recuerden siempre que si no se hace una mención específica del solvente, las soluciones las consideramos acuosas, o sea que damos por sentado que ustedes se dan cuenta que el solvente es agua si nosotros no aclaramos lo contrario, ¿sí? ¿Cómo comenzamos a trabajar entonces? Vamos a empezar por la parte de calcular la presión de vapor de la solución. Según lo que vimos recién, si nosotros queremos la presión de vapor de la solución, analizamos un poquito si el tipo de soluto que tenemos es volátil o es no volátil. En este caso, como es glucosa, que es un soluto orgánico, lo consideramos no volátil, o sea que no tenemos una presión de vapor asociada que sea considerable. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la ecuación que vendría a ser la situación más simplificada, donde la presión de vapor de la solución es la fracción molar del solvente multiplicada la presión de vapor del solvente puro. La presión de vapor del solvente puro la tenemos dado como dato a los 20 grados centígrados. Recuerden ustedes que si eso no estuviera dado como dato, ustedes lo pueden buscar en la guía de seminarios porque tienen una tablita de presión de vapor del agua a distintas temperaturas, que es la tablita que utilizamos para resolver los ejercicios de gases recogidos en agua. O sea que este dato podría no haber estado dado, ¿sí? Y ustedes tienen que darse cuenta de que disponen de los datos necesarios como para poder conseguirlo, ¿sí? Volvemos entonces al ejercicio. Acá está un poco puesta la simplificación, que era lo que hablábamos recién. Tenemos presión de vapor del soluto en la solución, del solvente en la solución, la suma que nos da la presión de vapor de la solución, como el soluto es no volátil en este caso, ¿sí? La glucosa, para que ustedes tengan una referencia, es un sólido, ¿sí? Fíjense la fórmula que tenemos, en este caso por ahí lo mejor hubiese sido escribirla distinto, como para que ustedes se den cuenta un poco de la estructura. Tiene oxidrilos, ¿sí? O sea que tiene la capacidad de formar interacciones que son elevadas, ¿está? Y eso nos da
sumado a un peso molecular alto, por lo menos ustedes tienen que llegar a pensar en un líquido viscoso o en un sólido, y ahí se dan cuenta de que esto es un soluto que es no volátil, ¿sí? Como el soluto es no volátil, nos sacamos de encima la presión de vapor del soluto y nos queda que la presión de vapor de la solución es la presión de vapor directamente del solvente en la solución. Como decíamos, tenemos la presión de vapor del solvente puro, que en este caso está dado como dato, pero si no, ustedes la podrían haber buscado. Lo único que nos estaría faltando es calcular la fracción molar del solvente en la solución. Para eso nos volvemos un poquito sobre los datos de cómo está armada la solución. Nosotros tenemos 36 gramos de glucosa, que si ustedes calculan el peso molar en función de la fórmula que tienen ahí, lo pasan a moles. Estos 36 gramos equivalen a 0,2 moles de glucosa. Y por otro lado, eso estaba disuelto en 400 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 400 mililitros de agua. Recuerden que para el agua normalmente tomamos 1 gramo por centímetro cúbico para la densidad, o sea que estos 400 mililitros los tomamos como 400 gramos de agua, que dividido el peso molar del agua, que son 18 gramos por mol, lo podemos transformar a 22,2 moles. Utilizando los moles de soluto y los moles de solvente, podemos calcular la fracción molar de solvente, que en este caso será moles de solvente dividido los moles totales, que son los moles de solvente más los moles de soluto. El resultado es un valor que es inferior a la unidad, pero está bastante próximo porque, por supuesto, el solvente es el componente de la solución que normalmente se encuentra en mayor cantidad. En este caso el valor es 0,991, lo multiplicamos por la presión de vapor del agua pura y nos encontramos con la presión de vapor de la solución, que es 17,38 milímetros de mercurio. ¿Sí? Veamos cómo podemos calcular entonces ahora el punto de congelación y el punto de ebullición de la solución. Tanto para calcular uno como para calcular el otro, lo primero que nos damos cuenta es que necesitamos sí o sí la concentración de la solución expresada en molar. ¿Está? Entonces, recordemos qué significaba molalidad. Significaba moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente, o lo que es lo mismo, 1 kilo de solvente. Entonces, nosotros nos encontramos con que habíamos puesto 0,2 moles de glucosa en 400 gramos de agua. En 1000 gramos de agua va a ser la pregunta, 0,5 moles de glucosa, que como ya están por kilos de solvente, directamente es 0,5 molar. Teniendo la concentración de la solución en molalidad, en molar, y teniendo los valores de Kc y Kb, podemos simplemente despejar delta Tc y delta Tb. Ahora, yo quiero que miren ustedes lo siguiente. El ejercicio no les pregunta el incremento o el descenso, ¿sí?, del punto de ebullición o congelación respectivamente, sino que les está preguntando la temperatura de ebullición y congelación de la solución. O sea que la pregunta no es ni por delta Tc ni por delta Tb. Entonces lo que hacemos es desarmar los delta, ¿sí?, como lo hemos visto hace un ratito, y entonces acá nos va a aparecer la temperatura de congelación y ebullición de lo que vendría a ser el solvente puro, y la temperatura de congelación y ebullición de la solución. De allí nosotros podemos despejar puntualmente la temperatura. ¿Ah? Vamos a hacer primero un caso y luego el otro para que ustedes lo vean en detalle. En este caso, la temperatura de congelación, recordemos que es descenso del punto de congelación, o sea que la temperatura de congelación del solvente puro siempre es más alta que la temperatura de congelación de la solución. Lo ponemos así para que el delta Tc quede positivo. Esto es igual a la Kc asociada con el solvente, en este caso agua, que está dado como dato en el ejercicio, por la molalidad de la solución que la acabamos de calcular. Hacemos un despeje acá de la temperatura de congelación de la solución, pasa sumando, ¿sí?, hacia el otro lado de la ecuación, mientras que Kc por m pasa restando hacia la izquierda.
Acá tenemos la ecuación que nos queda como resultado y empezamos a sustituir. La temperatura de congelación del solvente puro, el ejercicio no la da, pero nosotros sabemos que es agua, ¿sí? Consideramos que estamos a una presión de una atmósfera, o sea que la temperatura de congelación es 0 grados centígrados. Menos Kc, que está dado como dato, 1,86 grados centígrados por molal, multiplicado 0,5 molal, que es la concentración de la solución, ¿sí? Fíjense cómo en este caso la temperatura tiene que ir en grados centígrados como para que las unidades con Kc sean homogéneas. Cuidado con las unidades de Kc y Kb, tengan presente cuáles son como para que ustedes puedan homogeneizar como corresponde, ¿sí? Resolvemos esta operación y nos queda entonces que la temperatura de congelación es menos 0,93 grados centígrados, lógicamente inferior a la temperatura de congelación del solvente puro, ¿tá? Fíjense que no es excesivo, ¿tá? No llega a ser ni siquiera 1 grado inferior, pero es más baja, ¿está? Recuerden que siempre las concentraciones son bajitas, entonces por eso las cantidades o las diferencias nunca son de mayor magnitud. Vamos con la temperatura de ebullición. Como tenemos un aumento en la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución es superior a la temperatura de ebullición del solvente puro. Arreglamos entonces así la diferencia para que delta Tb quede positivo, y esto es igual a la Kb asociada con el solvente, que es dato del ejercicio, por la molaridad de la solución, que ya la hemos calculado. Despejamos la temperatura de ebullición de la solución simplemente pasando temperatura de ebullición del solvente puro hacia la derecha. Sustituimos los valores, nuevamente prestamos atención a las unidades de Kb, en este caso grados centígrados por molal, multiplicamos por la concentración molal de la solución y sumamos la temperatura de ebullición del solvente puro, nuevamente agua a una atmósfera de presión, o sea, 100 grados centígrados. Terminamos de resolver y tenemos entonces la temperatura de ebullición de la solución, nuevamente por encima de la temperatura de ebullición del solvente puro, no en un valor muy alto, pero superior al fin. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que acá ya con este primer ejercicio hemos hecho un repaso por cálculo o efecto de la presión de vapor, que en este caso era un soluto no volátil, o sea, un descenso relativo de la presión de vapor, y también ya hemos trabajado con aumento del punto de ebullición y descenso del punto crioscópico, ¿sí? ¿Cuál es la que nos falta por ver? Nos estaría faltando por trabajar un ejemplo sencillo de presión osmótica. Eso lo vamos a ver en el ejercicio número 34. El ejercicio 34 dice lo siguiente: la presión osmótica de la sangre a 37 grados centígrados es de 7,65 atmósferas. La pregunta es, de nuevo, ¿cuánta glucosa debe utilizarse por litro, ¿sí?, para una inyección intravenosa que ha de tener la misma presión osmótica que la sangre? ¿Tá? Entonces, en definitiva, nosotros conocemos una presión osmótica que es la que queremos tener en nuestro sistema, ¿sí? En este caso particular, la misma presión osmótica de la sangre, pero bueno, eso es un dato adjunto, ¿está? Sabemos que es 7,65 atmósferas a una temperatura de 37 grados centígrados, que es la corporal más que menos, ¿está? Nos pregunta masa de glucosa a pesar. Entonces, si nosotros volvemos sobre lo que vendría a ser la ecuación de la presión osmótica, tenemos molaridad de la solución por R por T. Nosotros la temperatura del sistema la conocemos. R es una constante, la presión osmótica sabemos cuánto queremos que valga. La pregunta es si nosotros podemos llegar a despejar de ahí la concentración del sistema. Teniendo la concentración del sistema, luego entonces podemos calcular la masa de glucosa que tendríamos que pesar. ¿Está? Despejamos entonces la molaridad, pasa R y T dividiendo, ¿sí?, hacia el otro miembro.
nos queda esto que tenemos por acá. Cuidado con las unidades, la presión osmótica está en atmósferas, vamos a utilizar R, entonces en atmósferas litro sobre mol Kelvin, que acá están puestos en el numerador, por eso están expresados como a la -1, multiplicado la temperatura, que cuidado que debido a la R tiene que estar en Kelvin. Entonces pasamos 37 más 273, nos queda 310 Kelvin. Resolvemos y nos queda la concentración de la solución, que es 0,301 molar. ¿Sí? Para poder sacar la masa, hacemos simplemente una regla de 3 simples, donde en este caso, ¿esto qué implica? Moles de glucosa por litro. Como la pregunta es la masa que nosotros tenemos que pesar por litro, el número de moles que queremos va a ser directamente 0,301. Lo único que tenemos que hacer es pasarlo a gramos. Entonces, un mol de glucosa, nuevamente, si ustedes sacan el peso molar, les va a dar que es aproximadamente 180 gramos. Los 0,301 moles de glucosa que nosotros necesitamos por litro, ¿qué masa representa? Resolvemos la regla de 3 y el resultado lo vemos acá, 54,18 gramos. ¿Sí? Profe, ¿y cómo sacamos el peso molar de la glucosa? O sea, ¿lo buscamos por algún lado? No, el ejercicio en este caso es el 34, te da te como lo da. dato, sí, te da la Perdón. fórmula escrita, así que de ahí podés, con la tabla periódica, sumar y multiplicar por la cantidad de moles de átomos que tenés de cada elemento. ¿Sí? Acá hemos visto entonces un ejemplo de cada una de las propiedades coligativas con las cuales vamos a trabajar. Vamos viendo ahora algunas variantes de estas situaciones. Volvemos sobre el primer ejercicio, que es el ejercicio número 29, un ejercicio muy común en propiedades coligativas, es utilizar los datos de propiedades coligativas, que normalmente son cosas que nosotros podemos llegar a medir, como para sacar o despejar a partir de una serie de cálculos la masa molar de un soluto que suele ser desconocido. ¿Sí? El ejercicio 29 nos dice que una muestra de 2,4 gramos de un compuesto orgánico, fíjense que ahí al decirle compuesto orgánico, normalmente ustedes pueden llegar a interpretar un soluto no volátil. En este caso no importa mucho porque vamos a trabajar con descenso del punto de congelación, no con presión de vapor, pero como para que lo tengan en cuenta. Se disuelve en 100 gramos de benceno, ¿no? O sea que nosotros tenemos 2,4 gramos de un compuesto orgánico que no conocemos, se disuelve en 100 gramos de benceno. Nos pide determinar la masa molar de este compuesto si la disolución solidifica a 4,93 grados centígrados, ¿tá? Que es este dato que tenemos acá. Como la solución está hecha en benceno, nos da los datos de la temperatura de congelación del solvente puro, el benceno puro, y también nos da el dato de la constante molar del descenso criogénico, ¿sí? Para el benceno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener presente en este tipo de ejercicios? Más allá de cuáles sean los datos que a nosotros nos den, nos pueden dar datos de descenso de punto de congelación, como en este caso, nos pueden dar datos de aumento del punto de ebullición, o nos pueden dar datos de presión de vapor o incluso presión osmótica. Sin importar desde qué propiedad coligativa ustedes tengan los datos, lo que van a querer calcular, o sea, el objetivo de ustedes va a ser calcular la concentración de la solución, ya sea en molar, si trabajan con presión osmótica, o en molal, si trabajan con cualquiera de las otras propiedades. ¿Por qué? Porque van a ver luego que una vez que nosotros tenemos la concentración de la solución, con estos datos de cómo está formada o cómo hemos armado la solución, entonces nosotros sencillamente podemos llegar a preguntar la masa de un mol de soluto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso.
En este caso, como los datos están todos asociados con descenso de punto crioscópico, vamos a plantear la ecuación de el descenso del punto de congelación. En este caso, delta Tc, ya hemos visto, igual a temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. En este caso, la temperatura de congelación del solvente puro es un dato, y la temperatura de congelación de la solución es un dato también. Hacemos la diferencia y el delta Tc nos queda igual a 0,53 grados centígrados. Ahora, nosotros sabemos que este descenso del punto de congelación es igual a su vez a la constante molar del descenso crioscópico multiplicada la concentración de la solución. Yo les dije que para este tipo de ejercicio donde buscamos la masa molar de un soluto desconocido, el objetivo antes que nada es calcular concentración de la solución, o sea que vamos a despejar en este caso la molaridad. ¿Sí? Acá, fíjense que están sustituidos los valores, delta Tc es lo que calculamos recién, Kc para el benceno es dato, despejamos la molaridad pasando Kc dividiendo hacia el lado opuesto de la ecuación. El resultado que nos queda es una concentración molar de 0,103. Volvemos a donde nos quedamos. Habíamos encontrado la concentración de la solución en molar, 0,103 molar. ¿Sí? Esto dijimos que para nosotros significaba, o lo interpretábamos como, 0,103 moles de soluto del orgánico desconocido presentes en 1000 gramos de benceno, que es el solvente. Volvemos sobre los datos de cómo fue armada esta solución. Esta solución se armó a partir de 100 gramos de benceno. Entonces la pregunta será, si nosotros sabemos que en 1000 tenemos que tener 0,103 moles de soluto, en 100 gramos de benceno, ¿cuántos moles de soluto tenemos que haber colocado? La respuesta es en este caso 0,0103 moles. Pero estos moles, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es la masa que representan, porque el ejercicio nos dijo cuántos gramos pusimos nosotros de compuesto orgánico. Nos dijo que pusimos 2,4 gramos. Entonces, estos moles que nosotros hemos calculado acá representan una masa de 2,4 gramos. La pregunta será, un mol de soluto, ¿qué masa tiene? Y así podemos conseguir la masa molar, en este caso del soluto desconocido, 233 gramos por mol. Entonces, volvemos sobre lo que dijimos antes. Sin importar los datos que ustedes tengan en el ejercicio, porque todo va a depender de a partir de qué propiedad coligativa vamos a trabajar, lo que van a buscar ustedes es la concentración de la solución, y a partir de allí van a relacionar ese dato con los datos de cómo fue armada la solución para encontrar la masa de un mol. Ejercicios que son similares a este, los tengo marcados acá al costado, se los menciono. El ejercicio 31, ¿sí? Pide calcular masa molar de un compuesto, ahí está dado también en función de descenso crioscópico. El ejercicio 37 tiene varios incisos, en uno de ellos estamos trabajando con nicotina, pide encontrar la masa molar de la nicotina, por supuesto no la busquen en bibliografía, calcúlenlo y después lo pueden chequear si quieren. En este caso también es a partir de descenso criogénico. Y el ejercicio 38, que pide calcular la masa molar de la albúmina, en este caso es a partir de presión osmótica, si no me equivoco. Sí, a partir de presión osmótica. Esta, sea que ejercicios similares a este que hemos visto recién. Después, por supuesto, tienen otros ejercicios que son comunes, ¿sí? Para trabajar con las otras propiedades coligativas, como hemos visto antes. Un par de ejercicios que nos quedan ya para cerrar esto, representativos también del tipo de ejercicio que tienen en la guía, es el ejercicio número 36, donde vamos a trabajar con una situación analizando un poco los efectos sobre
las presiones de vapor, pero en este caso, a diferencia de lo que trabajamos al principio, el soluto es un soluto volátil, ¿sí? O sea que no vamos a poder aproximar la presión de vapor de la solución a la presión de vapor del solvente en la solución, ¿sí? Sino que tenemos que trabajar tanto con soluto como solvente. El ejercicio nos dice que a 40 grados centígrados la presión de vapor del heptano puro es 92 torricelli y la presión de vapor del octano puro es 31 torricelli. Allí, de leer el ejercicio, ustedes se están dando cuenta que tanto soluto como solvente tienen una presión de vapor asociada que por supuesto en ninguno de los dos casos es despreciable, entonces el mismo ejercicio les está diciendo que tienen que trabajar en cuanto a presión de vapor tanto con un componente como con el otro, ¿sí? Les pide considerar una disolución que contiene 1 mol de heptano y 4 moles de octano. La pregunta es calcular, por un lado tenemos la presión de vapor de cada componente, B, la presión de vapor total, ¿sí? Es cada componente en la disolución obviamente, y la presión de vapor total de la disolución. Y en el inciso C, las fracciones molares de heptano y octano en el vapor, que ya vamos a ver que son diferentes a las fracciones molares de los componentes en la solución. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos entonces por trabajar con las presiones de vapor de soluto y solvente puros. En este caso, nosotros estamos teniendo heptano que pusimos 1 mol para armar la solución y octano que pusimos 4 moles, o sea que en este caso está todo puesto en términos de heptano y octano, pero si ustedes tuvieran que elegir, el heptano vendría a corresponder a nuestro soluto y el octano al solvente debido a las cantidades en las que están puestos cada uno de ellos en la solución. Para calcular entonces la presión de vapor tanto de heptano como de octano en la solución, aplicamos ley de Raoult. Recordemos que ley de Raoult nos decía que la presión de vapor tanto de soluto como de solvente en la solución es igual a la fracción molar de soluto y solvente en la solución, multiplicado la presión de vapor del componente puro, que en este caso ambos son datos, ¿sí? Entonces, para calcular presión de vapor del heptano en la solución, vamos a tener 1 mol de heptano dividido 5 moles. ¿De dónde sale este 5? Son los moles totales, ¿sí? Nosotros pusimos 1 de heptano y 4 de octano, 1 más 4, 5 moles totales. Esta fracción multiplicada la presión de vapor del heptano puro, que es 92 torricelli, ¿sí? Y nos da 18,4 torricelli la presión de vapor del heptano en la solución. Hacemos algo muy similar para el octano. Vamos a hacer la fracción molar, que en este caso será 4/5, multiplicada la presión de vapor del octano puro, 31 torricelli. El resultado, 24,8 torricelli. O sea que con esos dos cálculos simples, que es, recordemos, aplicación de ley de Raoult, ya podemos responder al inciso A. ¿Qué es lo que nos dice el inciso B o qué es lo que nos pregunta? Presión total de vapor para la disolución, aplicamos ley de Dalton, las presiones parciales de los componentes nos da como resultado la presión total del sistema, ¿sí? Entonces, presión de vapor de la solución es la presión de vapor del heptano en la solución más la del octano en la solución, ¿sí? Fíjense que acá todas las variables están bien definidas, ¿sí? Cuando es heptano está escrito heptano, cuando es octano está escrito octano, cuando la variable es para el compuesto puro, tenemos un cerito colocado en la parte de arriba, cuando es en la solución, eso está aclarado también. Siempre todas las variables están lo más aclaradas posibles como para que no se nos confundan después cuando hacemos los cálculos, ¿sí? Sumamos entonces lo que acabamos de calcular y nos da 43,2 torricelli, que es la presión de vapor total para la solución. ¿Qué nos queda en el inciso C? Nos quedan las fracciones molares de heptano y octano en el vapor. Recordemos que, como vimos en estado de agregación gaseoso, tenemos que la presión parcial de cualquier componente del sistema es igual a la fracción molar,
¿sí? Acá yo le puse Y en lugar de ponerle X, que es lo que trabajamos siempre, cosa de que ustedes puedan distinguir que estamos hablando de las fracciones molares en la fase gaseosa y no en el líquido, multiplicada la presión total del sistema. Lo mismo que hacemos en gases, ¿está? Es decir, Dalton. Si ustedes se fijan, nosotros despejamos a partir de esta ecuación que tenemos acá, despejamos la fracción molar, que es lo que estamos buscando, vamos a pasar la presión total dividiendo hacia el primer miembro de la ecuación. Entonces, la fracción molar de cada componente simplemente nos va a quedar como la presión parcial del componente en el sistema dividido la presión total. ¿Quién es quién? La presión parcial del componente en el sistema va a ser no otra cosa que la presión de vapor de cada uno de los componentes en la solución, que es lo que calculamos al principio de todo, dividido la presión total de la solución, que es lo que calculamos en el inciso B. Sustituimos entonces la presión de vapor del heptano en la solución, 18,4, dividido la presión total de la solución, 43,2, el resultado es 0.426. Hacemos lo mismo para el octano, 24,8 dividido 43,2, el resultado es 0,574. Vemos el último de los ejercicios que nos falta, el ejercicio número 39. ¿Cuál es la diferencia con los ejercicios previos? Que en el ejercicio 39 vamos a trabajar con una solución de electrolitos, es decir, compuestos que en este caso van a ver que son todos sales, se disocian en solución. Diferente a los compuestos orgánicos con los que hemos venido trabajando, donde no hay disociación en el medio. Voy a adelantar esta filmina un segundo, como para que ustedes vean acá las reacciones de disociación y tengan bien presente a lo que me refiero. En este caso, el ejercicio trata de agua de mar, o sea que nuestro solvente es agua en su mayoría, y tenemos en este caso distintas sales que son 4 solutos diferentes. Estas sales son cloruro de sodio, cloruro de magnesio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio. Si nosotros planteamos la disociación de las sales en el medio, fíjense que para el cloruro de sodio, recuerden que la disociación catión va por su lado, anión va por el otro, va a aparecer catión sodio, anión cloruro. Para el cloruro de magnesio aparece catión magnesio y anión cloruro. 2 aniones cloruro como para mantener el balance de masa y el balance de carga. Sulfato de calcio, catión calcio y anión sulfato, y para el sulfato de magnesio, catión magnesio y anión sulfato. ¿Sí? Fíjense esto, en los ejercicios que veníamos trabajando decíamos que eran compuestos orgánicos que no se disociaban en el medio, entonces si nosotros poníamos 1 mol de glucosa, cuando armábamos la solución y terminábamos de armarla, seguía siendo 1 mol de glucosa. Es decir, los moles de las partículas de soluto no se modificaban. Noten qué sucede cuando nosotros tenemos electrolitos. Ya sea cualquiera de estos, si nosotros ponemos, por ejemplo, 1 mol de cloruro de sodio y armamos la solución, de repente nosotros ya no tenemos 1 mol de cloruro de sodio, sino que se produce la disociación y aparece ¿qué cosa? 2 moles de partículas. Es decir que al producirse la disociación se multiplica los moles de partículas que nosotros tenemos en el medio. Y eso afecta la propiedad coligativa, porque como dijimos en un principio, estas propiedades dependen de la cantidad de partículas que nosotros tenemos en la solución, ¿sí? No tanto de su naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso? Vamos a trabajar de la misma manera que hemos venido haciendo, con las mismas fórmulas, nada más que vamos a tener la precaución de que cuando calculamos la concentración de la solución, vamos a tener que multiplicar la concentración por un factor que llamamos factor de Van Hoff, ¿sí? El factor de Van Hoff lo que hace justamente tener bajo consideración estos nuevos moles de partículas que aparecen a partir de la disociación del electrolito.
Ahora sí, leemos un poco el ejercicio y vamos a ver cómo lo aplicamos. Ejercicio 39 dice que el agua de mar contiene aproximadamente 2,62% de cloruro de sodio, 0,33% de cloruro de magnesio, 0,18% de sulfato de calcio y 0,16% de sulfato de magnesio. ¿Sí? Nos pide calcular el punto de ebullición del agua de mar, suponiendo que las sales están totalmente disociadas a la presión atmosférica. ¿Sí? Y nos da como dato lo que vendría a ser, acá está simbolizado como K sub E, pero es básicamente la KB, que vendría a ser la constante molar del el aumento del punto de ebullición. ¿Sí? Acá tenemos el dato, acá es lo que tenemos que calcular, y acá tenemos la composición del agua de mar. ¿Cómo vamos a trabajar con la composición del agua de mar? Recordemos acá que nuestro objetivo siempre es buscar la molalidad, en este caso, de la solución. Si nosotros podemos encontrar la molalidad de la solución, simplemente la multiplicamos por la KB y encontraremos lo que vendría a ser el delta TB, es decir, el aumento del punto de ebullición. Después se lo sumaremos a el punto de ebullición del agua y encontraremos el punto de ebullición del agua de mar. Trabajar para poder conseguir la molalidad de la solución nos va a llevar un poquito más de pasos en este caso, porque el agua de mar está dado con una composición porcentual. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar 100 gramos de la muestra, ¿sí? Como hacemos para las composiciones porcentuales, por allá cuando comenzamos las clases. Y si consideramos 100 gramos de la muestra, recordemos que todo esto se transforma directamente de por ciento a gramos. Entonces vamos a tener en 100 gramos de muestra de agua de mar, 2,62 gramos de cloruro de sodio, 0,33 gramos de cloruro de magnesio, 0,18 gramos de sulfato de calcio y 0,16 gramos de sulfato de magnesio. Si nosotros sumamos todos esos valores, lo que vamos a obtener son, en total, 3,29 gramos de sal en lo que vendría a ser 96,71 gramos de agua. ¿De dónde salieron estos 96,71? Bueno, simplemente a los 100 gramos de muestra, que son los 100 gramos de solución, si nosotros le restamos la masa de soluto, nos va a dar como resultado la masa de solvente. Recordemos por qué buscamos masa de solvente, por una cuestión de que nosotros queremos encontrar molalidad, ¿sí? Teniendo entonces la masa de solvente, como la molalidad se mide por kilo de solvente o cada 1000 gramos de solvente, fíjense que acá estas 4 reglas de 3 simples que tenemos nos permiten calcular la masa de cada una de las sales cada 1000 gramos de solvente. Entonces, por ejemplo, para el cloruro de sodio, nosotros teníamos 2,62 gramos en 96,71 gramos de agua. La pregunta será, en 1000 gramos de agua, ¿qué masa de cloruro de sodio vamos a tener? Hacemos lo mismo para cloruro de magnesio, sulfato de magnesio y sulfato de calcio. ¿Está? Una vez que tenemos esos valores, a esas masas, las vamos a transformar en moles, ¿sí? Utilizando el peso molar de cada una de las sales. Es por eso que hasta este momento las sales las tuvimos que trabajar separada una de la otra, porque naturalmente, de acuerdo al tipo de sal, el peso molar va a ser diferente. ¿Por qué buscamos moles de sal? Recordemos que siempre estamos buscando molalidad de la solución, o sea, moles de soluto en 1 kilo de solvente. ¿Sí? Entonces, sacan ustedes los pesos molares de cada sal, transforman cada uno de estos valores de masa que obtuvimos acá y los pasan a moles, y acá tenemos el resumen de los resultados. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar finalmente la molalidad de la solución? Bueno, tengamos presente que todos estos moles vinieron a partir de las masas de sal que ya estaban en 1 kilo de solvente. O sea que estos moles que nosotros tenemos acá son moles de cada sal ya cada 1000 gramos de solvente. O sea que nosotros podríamos decir que son las molalidades
pero para cada una de estas sales. ¿Cómo sacamos la molalidad de la solución? Vamos a sumar ahora las molalidades, estas que hemos obtenido acá, ¿sí? Multiplicadas cada una de ellas por el factor de Van Hoff correspondiente. Y acá prestemos atención. Esta suma que nosotros estamos haciendo de las molalidades para obtener la molalidad de la solución, o lo podemos llegar a ver como moles, ¿sí?, de las sales para obtener la molalidad de la solución, única y exclusivamente lo van a ver a hacer en un ejercicio como este, de propiedades coligativas, y en ningún otro. ¿Por qué? Porque recordemos de nuevo que propiedades coligativas a nosotros no nos interesa necesariamente quién es el soluto, si el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, el sulfato de calcio o el sulfato de magnesio, sino que solamente nos interesan los moles de partículas de soluto que nosotros tenemos en la solución, ¿sí? Entonces, esta es la única instancia donde ustedes van a ver que sumamos los moles de solutos diferentes, ¿sí? Como decíamos, cada uno de estos moles, fíjense que está multiplicado por un valor que en este caso vendría a ser este número en azul, que es el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff, ¿de dónde lo sacamos? Ustedes tienen que poder deducirlo a partir de las ecuaciones de disociación que planteamos en un inicio. En este caso, para el cloruro de sodio, fíjense, por cada mol de cloruro de sodio que nosotros pusimos, se generan 2 moles de partículas. Un mol de catión sodio y un mol de anión cloruro. No me interesa quién es quién, me interesa que se generan 2 moles de partículas. Entonces, a los moles de cloruro de sodio que nosotros obtuvimos, lo vamos a tener que multiplicar por 2 para determinar el número de moles totales de partículas de solutos generados a partir del cloruro de sodio. Con el resto de las sales hacemos lo mismo. Fíjense, el cloruro de magnesio, que es diferente, cuando lo disociamos, se genera un mol de catión magnesio y 2 moles de anión cloruro. O sea que en total se están generando 3 moles de partículas, ¿sí?, a partir de cada mol de cloruro de magnesio colocado. O sea que a los moles de cloruro de magnesio lo vamos a multiplicar por 3. De acá ustedes pueden ver que tanto para sulfato de calcio y sulfato de magnesio el factor de Van Hoff es 2. Resolvemos toda esta operación que tenemos acá y recordemos que estos ya son moles en 1000 gramos de solvente, por lo tanto esta va a ser la molalidad total de nuestra solución, ¿sí? Es bastante largo este procedimiento porque nosotros tenemos muchos solutos en el medio porque estamos analizando agua de mar. Si tuviésemos 1 o 2 solutos, particularmente si tuviésemos uno que fuera un electrolito, ustedes verían que el procedimiento sería muy similar a lo que hemos resuelto en los ejercicios anteriores, nada más que a los moles del soluto lo vamos a tener que multiplicar por el factor de Van Hoff correspondiente, que lo deducimos a partir de la disociación del electrolito. Y nada más. Esa sería la única diferencia, ¿tá? Una vez que tenemos la molalidad de la solución, operamos de ahí en más como nosotros conocemos. Como queremos el aumento del punto de ebullición, vamos a calcular delta TB, que es igual a la KB multiplicada la molalidad de la solución. La KB es dato, en este caso, pero sigue siendo la KB del agua, multiplicada la molalidad que acabamos de calcular y obtenemos delta TB. Como no nos preguntan el incremento en la temperatura de ebullición, sino que nos preguntan la temperatura de ebullición de la solución, bueno, sabemos que delta TB, por acá, delta TB es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Despejamos la temperatura de ebullición de la solución, pasamos la del solvente puro sumando hacia el otro lado, nos queda esta expresión que tenemos acá. Sustituimos delta TB, que es lo que acabamos de calcular, y la temperatura de ebullición del solvente puro, que en este caso es agua, o sea, 100 grados centígrados. Operamos esto y obtenemos el resultado que vendría a ser la temperatura de ebullición del agua de mar. ¿Sí? Nuevamente vuelvo sobre lo mismo. Este ejercicio, la parte más complicada que tiene es calcular la molalidad de la solución
pero por dos cuestiones. Uno, porque son muchos solutos, y dos, porque la composición está dada en composición porcentual. Pero, si nosotros tuviésemos un ejercicio como los de hace un rato, donde tenemos un solo soluto en la solución y el soluto que nosotros ponemos está dado en masa, es decir, en gramos, o está dado en moles, hagan la prueba, fíjense en el chat hay un par de ejercicios de ese estilo en el medio del capítulo, es decir, ejercicios resueltos. Lo único que tenemos de diferente a lo que hemos resuelto es hacer la disociación del electrolito, determinar cuál es el coeficiente de Van Hoff y el número de moles de soluto, multiplicarlo por el coeficiente y después el resto es exactamente lo mismo.